Hola Cáncer, bienvenidísimo a Lelí Astral Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu especial amor. Si quieres saber de economía puedes ir al resto de los días. Hoy vamos a ver tu mensaje angelical, mensaje para nuestros amigos de Cáncer que están solteros y para los que tienen una personita especial, ¿ok? Bueno, te recordamos que te queremos muchísimo y te invitamos a suscribirte ahí abajo a la derecha para que apoyes nuestro refugio animal y participes en un sorteo de una lectura privada cuando tengamos 70,000 suscriptores. Hoy el Arcángel Miguel te dice: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que es un mensaje bien bonito y bien especial, porque siento que realmente te están llevando a que cambies, a que hagas reformas a tu vida, a que no te quedes pues como, digamos así, como en lo que estás. Mira que ya estamos muy cerca a que se inicie también tu nuevo año solar. Y los veo mucho a ustedes haciendo cambios tanto en actitudes, en hábitos y también físicos. Te veo como cambios de color en el cabello, quieres cambiar, o sea, quieres motivarte a hacer algo diferente. Estás cansado de hacer lo mismo y realmente los cambios más importantes son los cambios espirituales. Por eso te invito a que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente y lo decretes para tu vida. Recibo el cambio, ¿sí? Porque cuando tú permites como que estos cambios lleguen a tu vida, pues comienzas a sentir que las cosas fluyen de una manera mucho más adecuada, mucho más bonita. Sí, recuerda que este mes estamos trabajando ley de transmisión del pensamiento y que esto nos va a permitir también cambiar relaciones o situaciones a nuestro favor, siempre respetando el libre albedrío. El video de ello está al final de nuestro video. Entonces, mira que sí quiero que estos cambios lindos lleguen para ti y decreto que así va a ser. Vamos a hacer un ritual bien bonito de psicomagia estos días para ti. Y es que quiero que tomes tu foto de niño y que le hables acerca de todos esos cambios que has ido logrando y transformando acerca de cómo estás alcanzando tus sueños. Por ejemplo, que le hables a ese niño interior y le digan: mira, nuestro cambio ahora es que ya somos grandes, ya conseguimos este sueño de estudiar esto, de viajar a tal lado, de tener un hogar, de tener una familia. Por eso quiero que sigamos abiertos al cambio. Le vas a hablar a ese niño interior que se resiste a cambiar por temor, por miedo a lo diferente, para que te permita seguir avanzando. Bueno, comenzamos el mensaje para los que están solteros. La lectura es general. Toma lo que resuene y el resto solo déjalo marchar. Y a ti que estás soltero, y si quieres una lectura privada, vea mi primer comentario de descripción, perdón. Y a ti que estás soltero, la maestra Bridget es la maestra de la fuerza interior. Te dice: vuelve a la integridad, reconoce que tienes el poder. Recuerda que en mi lectura los solteros son los que ya no quieren a su ex y no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Entonces mira que te está diciendo: vuelve a la integridad. Reconoce que tú tienes el poder. Cuando nosotros vamos por la vida pensándonos siempre como víctimas de las circunstancias, Cáncer, pues no tenemos ni la responsabilidad sobre la situación, pero tampoco tenemos el poder de transformarla. Entonces, cuando tú te conviertes en vez de víctima en sobreviviente de esa historia que falló y donde te lastimaron y donde te hicieron daño, te empoderas y puedes tomar el control de tu vida nuevamente. No sé para quién vaya este mensaje, pero me están diciendo: yo sé que te tocó muy difícil en el amor, yo sé que te han hecho mucho daño, pero es momento de que dejes el papel del victimismo y te comprometas a ser una sobreviviente o un sobreviviente. Que te empoderes, que saques de allí las lecciones que sean necesarias
y que realmente avances hacia esa versión de ti que tiene más experiencia, que tiene más sabiduría. Me dice que te estás quedando en el dolor y que no, que tienes que avanzar, que tienes que salir de allí. Este color verde es mucho chakra corazón y tienes que trabajarlo, ¿sí? Tienes realmente que trabajar meditaciones, sanar niño interior. Ya veo por qué fue que cuando iniciamos la lectura me hablaba de niño interior. Sí, definitivamente tienes que hacer ese trabajo para poder reconectarte, para poder redescubrirte como sobreviviente y no como víctima. Veamos qué mensaje te pueden dar a ti que estás soltero. Ya vimos la primera parte, ¿no? Y fue un mensaje bien duro, yo siento. Si mira, estás en una crisis emocional bien fuerte, esta es una depresión. Aparte de todo, hay mucha gente como criticándote. Esto me representa este 8 de espadas, como te dejas afectar mucho por lo que la gente dice alrededor tuyo, ¿sí? Te dejas hundir. Que si te vienen a contar tal cosa de fulanito, de fulanita, no les prestes atención. Que si el uno dijo sobre ti, no les prestes atención. Es tiempo de que te sanes y es tiempo de que te empoderes. Es tiempo de que ya no permitas que la gente de afuera defina lo que pasa con tu vida, ¿ok? Estás en un momento clave y en un momento decisivo. Este 6 de pentáculos son los dos caminos. O aquí o sigues siendo el triste y el mártir de la historia o te conviertes en esa mejor versión de ti. Veo que viene una persona con una invitación, puede ser algo un poquito menor que tú. Veo que es alguien con una buena posición económica y veo que esta persona va a perseverar. El problema es que siento que tú en este momento no estás tan disponible emocionalmente. Pues dale la oportunidad al menos de ser amigos, de conocerse, de salir. Nadie dice que tengas que comprometerte ya con una relación como tal, pero sí puedes tomar como la oportunidad de tener un amigo o una amiga, ¿sí? Entonces mírale como por ese lado, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje hay para los que ya están con una persona especial. Estén juntos, separados o en contacto cero. ¿Qué quieren decir tus guías? ¿Qué dicen los guías para ti que ya tienes a alguien especial? Uy, mucho trabajo, ¿no? De niño interior para los que están solteros. La maestra Freya te dice lo siguiente: fases y ciclos. Hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. ¡Wow! Esto está bien fuerte. Hay un principio dentro de cada final. Vamos a ver a qué se refieren nuestros maestros y que nos clarifiquen un poco más este mensaje con el tarot. Bueno, mira que ustedes de pronto que están con una persona especial han notado que lo que ella se está como un poco distante o se está distanciando. Le han notado un poco diferente y ustedes se preguntan que si hay alguien más, pues definitivamente hay alguien más. A mí no me gusta dar estas lecturas tan tristes, pero yo tengo que ser clara, tengo que ser directa y honesta con el mensaje que les están entregando. Puede ser que esto no resuene para todo el mundo y si no es así, vea tu ascendente. Pero para algunos de ustedes ya veo por qué Freya les dice que hay un inicio en cada final. Puede ser que tú ya descubriste esta infidelidad, como puede ser que no. Las líneas de tiempo son muy variadas, dada que esta es una lectura general. Pero aquí sí hay un triángulo amoroso. En este momento tú tienes que pensar en tu libertad y tener dignidad, te dice la Reina de Oros. En este momento tú tienes que darte ese lugar, ponerte en tu trono y reconocer que tú no mereces que nadie te esté engañando. Reconocer que tú mereces una persona que sea tan honorable y tan leal como tú. Tú incluso has ayudado a esta persona no solamente emocionalmente. En algunos casos,
Tú también has brindado un apoyo de manera desinteresada a nivel económico. Y si esta persona está donde está, para algunos de ustedes es porque tú le diste la mano. Esta persona no tenía por qué pagarte allí de esta manera. Por eso atiende a Freya. O sea, de verdad, mira que te está diciendo, las ilusiones se revelan, se liberan. ¿Y qué es algo iluso? Algo que no es real. El amor de esta persona por ti ya no era real. Sé que esto es difícil escucharlo, pero sé que cosas mejores vienen. La templanza me dice que tú lo vas a poder superar, que tú no te vas a quedar aquí anclado o anclada en esta decepción amorosa. Que cosas mejores vienen, que no pierdas tu equilibrio, que no pierdas tu centro por alguien que realmente pues no vale la pena. Vamos a ver de qué signos y qué letras podría ser esta persona, y antes te dejo un mensaje del oráculo. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha para que participes por tu lectura y nos ayudes a ayudar. El oráculo te dice con la carta del castillo, es tiempo de curación y no de guerra. ¿Sí? O sea, tú ni le reclames, tú nomás dedícate a preocuparte por ti. Veamos qué signos podría tener esta persona. Y me dice Piscis, Virgo o Sagitario. Veamos qué letras podría haber en las iniciales. Y me dice, puede tener una B grande, puede tener una G, puede ser alguien que tenga una N o una E o una H. Esta letra puede estar al inicio, al final o en el medio, en el nombre, el apellido, la forma como le dicen. Quédate en la meditación para que limpies toda esa energía negativa, solo dejar correr el video y ya, no debes hacer nada. Luego te aconsejo complementar la lectura con tu ascendente y si no le conoces, ve a Sagitario. Te quiero muchísimo, bendiciones. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente cómo todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino, bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo. Bendigo cada sueño. Te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día
te llevarán a alcanzar tus sueños. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.